Yo, para darles la bienvenida muy brevemente, les solamente reseñaré respecto a Funglode, quién es Carlos Dore. Carlos Dore, pues, es miembro fundador de esta institución. En el año 2000 fue su primer director de investigaciones, fue fundador y primer director de la revista Global, creador y director de lo que fue el Instituto de Opinión Pública, INOP. Y bueno, en fin, hablar de don Carlos es hablar de Funglode. Aquí lo consideramos como un cimiento y un pilar de esta institución, por lo cual para nosotros constituye motivo de mucho orgullo y mucho regocijo, pues poner en circulación parte de su pensamiento. Sentimos que desde Funglode cumplimos con nuestra misión y nuestra visión cuando compartimos el pensamiento y la visión de quienes consideramos ha sido uno de los más sólidos intelectuales dominicanos contemporáneos. Muchas gracias, buenas noches y bienvenidos. Bueno, esta noche Carlos Dore iba a estar aquí. Estaba muy emocionado con esta celebración de su obra, pero el martes tuvieron que internarlo porque se puso muy malito de algo cardiovascular y solo esta mañana le dieron de alta. Por ello no se encuentra aquí presente. Le gustó mucho la forma en que quedaron sus libros y quizás no, es seguro, es el último libro en el cual él trabajó directamente. Se podrán publicar muchos otros, pero en ese fue tocado por él. Yo sé que cuando vea la grabación le gustará mucho porque aquí hay mucha gente querida. No quisimos posponer el acto el martes porque ya por tercera vez podía confundir a mucha gente podía simplemente no enterarse o no poder venir. Presento las excusas de José Rafael Antigua, que escribió el prefacio. Él también, pensando en que era el martes, puso para hoy la presentación de sus libros en Santiago. Él hoy está en Santiago y siente mucho no estar aquí. Esta obra comenzó a forjarse en el 2006. Julián Valdés, sociólogo que está aquí presente, ayudó a Carlos en la recopilación inicial, la organización, la depuración y la primera corrección. Sabemos que los artículos de periódico, y más para una persona que escribía con tanta frecuencia como Carlos, se escriben bajo el fragor del debate de las ideas y muchas veces hay que hacerle una serie de correcciones. Luego, mucha otra gente ha participado en esta obra. Cuando se hizo esa recopilación de recortes de periódico, se escanearon, se convirtieron a texto, las imágenes. Ese trabajo lo hizo Juan Carlos Sosa, que está aquí presente también. Y luego todos los errores que aparecen en el texto, fruto de manchas o cualquier cosa que aparezca en la imagen, requirió de una labor de lectura y mejora, y esa labor la hicieron Rosana de la Rosa, aquí presente también, y Johanna Wagner, que vive ahora en Florida y que mandó muchos abrazos para la gente que ella conoce y está aquí hoy. Luego, esa obra también fue revisada por Ramón Tejada Holguín y Omar Fortuna, que le hicieron una serie de recomendaciones. También Omar le hizo su primera corrección de estilo. Y probablemente esté olvidando otras gentes. Luego vino la parte de la anotación. Ya aquí trabajó Ángel Barriuso, hizo muchas de las anotaciones de ubicación del debate político en el que estaban insertos los artículos. Y yo también trabajé un poco en la parte de anotación, porque él menciona mucha gente y muchos eventos y muchas cosas que no necesariamente el lector de hoy joven iba a saber a qué se estaba refiriendo. Las fotos de las portadas son del fotógrafo César Sánchez cuando trabajaba para el Listín, y el Listín nos dio permiso para usarlas.
La corrección final de ortotipográfica, de estilo, etcétera, la hizo Clara Dobarro, nuestra correctora en la editorial, y la portada, el diseño gráfico lo hizo Paulat de la Cruz y la maquetación Elizabeth López, que son todos empleados de la editorial. La editorial siente mucha alegría al presentar esta obra porque sabemos que es una contribución al debate de ideas y a la reconstrucción de la historia política reciente. Cuando lean los libros se van a dar cuenta de, ahí aparecen muchos de los momentos intermedios de procesos que hoy estamos viviendo. Carlos era un agudo analista y aunque en muchos momentos no estuviéramos de acuerdo con sus ideas, siempre íbamos a considerar que hacía grandes aportes al debate. Entonces, los voy a dejar primero con Laura Faxas, socióloga de larga data, escritora de obras importantes, gran amiga de Carlos, compañera de Carlos en muchas aventuras intelectuales y ha representado a la República Dominicana ante la UNESCO y también como embajadora del país en Francia. Laura. Bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, de compartir este momento con ustedes, con tantos amigos de Carlos, volver a ver tantas caras conocidas de una generación que de una manera u otra tiene un compromiso y ha tenido un compromiso con este país y con las cosas esenciales y con esa vocación por transformarlo. Y eso era Carlos, esa capacidad de juntar a gente de diferentes horizontes y ponerlo en el sitio adecuado para que pudiera dar lo mejor de sí. Es poner estas reflexiones que nos propone Carlos Dores, escrita entre 1997 y 2000, es que sus propuestas analíticas nos permiten paradójicamente abordar el mundo contemporáneo de hoy y nos permiten desde lo que fueron esas reflexiones ubicadas en el tiempo, abordar grandes temas sobre las cuestiones de la política, las relaciones entre sociedad y política, el asunto de las migraciones, de la migración haitiana, el problema de la cuestión de la institucionalidad democrática y la construcción de la democracia, la reforma del Estado, la ética, los movimientos sociales. En el prólogo que acompaña estos escritos, como decía Noris, yo hice una reflexión en torno a Carlos Dores como analista político. Sin embargo, no quise en esta presentación abordar el Carlos Dores analista político, que era un analista agudo, con una visión de los problemas, con una capacidad de leer detrás de los hechos, cosas que nadie podía imaginarse, y que siempre fue por eso un gran consejo para el momento de toma de decisiones, para el momento de pedir opiniones sobre personas, sobre cuestiones. Él siempre tenía una visión que iba más allá de lo que uno podía ver a simple vista. En ese sentido, para mí, en esta presentación, yo quiero hablar del hombre y hablar del sociólogo y ver cómo el conjunto de textos aquí es propuesto nos muestran el sociólogo en acción, desempeñando su oficio, su métier, como dicen los franceses, y nos muestra además cómo la sociología puede ser un arma de combate. Como bien decía Pierre Bourdieu en uno de sus últimos trabajos, en un documental, donde abordaba cómo la sociología y el sociólogo, como intelectual comprometido con procesos sociales y políticos, tiene un rol a jugar en la orientación del que hace política. Él decía, el intelectual comprometido no es el que hace política, sino el que interviene en el espacio público, que puede ser el espacio político, pero sin dejar sus actividades de investigación, puede aportar a los procesos. En este marco es clara la diferencia para mí entre el intelectual, que ha sido el rol jugado por Carlos Dores, y el experto. Los expertos
son aquellos que aportan sus competencias a actores políticos, económicos, indistintamente en el sector de la sociedad en que estén ubicados. Los intelectuales son aquellos que asumen y se comprometen con posiciones políticas y ofrecen una mirada experta de la realidad que orienta la acción política. En ese sentido, este libro de Crónica de una razón apasionada reúne en los 2 volúmenes 296 textos que muestran la prolífica pluma de Carlos Dore. Los mismos están organizados cronológicamente y incluyen artículos, entrevistas, notas, escritas bajo la impulsión de la dinámica política dominicana en su calidad de asesor del presidente Leonel Fernández entre 1997 y el año 2000. Estos escritos que nos muestran la razón apasionada de Carlos Dore por la reflexión están dirigidos, por un lado, al análisis de coyunturas concretas, a introducir y profundizar sobre ciertos temas, a orientar la opinión pública sobre asuntos de interés, a crear lazos entre Estado y sociedad e incorporar elementos claves del debate de ideas global al interior de la sociedad dominicana. Entonces, voy a hablar de Carlos Dore, el sociólogo. La pertinencia de abordar a Carlos Dore como sociólogo nos permite ir más allá de la comparación que nos propone la editora Noris Eusebio sobre estos escritos entre el momento en que fueron escritos, 97-2000, y el momento actual, ya que ellos nos ponen en evidencia cómo el análisis sociológico y las propuestas metodológicas que están detrás o emergen de muchos de los textos aquí reunidos tienen una vigencia para interpretar la situación actual a que en el día de hoy están confrontadas las ciencias sociales en un mundo en mutación que parece deshacerse ante nuestros ojos. En este sentido, podemos relevar como un aporte importante primero, la riqueza y pertinencia de los análisis de la realidad social del país como la mejor arma para transformar la realidad y dar una respuesta a los problemas que ella plantea, poniendo en primer plano, siempre Carlos lo hizo, a quienes, como Pierro Zambalón, en un ensayo reciente llama el Parlamento de los Invisibles, a los de abajo, a los que no tienen voz, a los que son mayoría y que hoy día ignoran su existencia y que hoy día el ignorar su existencia pone en peligro la idea misma de la democracia. En segundo lugar, en este momento de incertidumbres, de cambios globales sustantivos marcados por la tercera revolución industrial y la búsqueda de nuevas utopías, donde el mundo, como decía, parece deshacerse ante nuestros ojos y vivimos un aumento de los conflictos y donde se ponen en cuestión los valores universales que han orientado la humanidad, como la dignidad humana, el respeto a la diferencia, a la diversidad cultural y religiosa. Yo pienso en Boko Haram, el Estado Islámico, los atentados en diferentes países de Europa, el aumento de un islamismo radical en ruptura con los principios de su religión, donde los científicos sociales hablamos de una mutación social y estamos confrontados a la creación de nuevas categorías para el análisis, porque lo que tenemos ya no nos sirven. Y como dice Craig Calhoun y Michelle Bieborka, los investigadores en ciencias sociales tienen la pasión por el saber. Son científicos que pretenden producir conocimientos precisos y rigurosos. También son humanistas, preocupados por comprender en toda su diversidad la vida social, sus transformaciones históricas y sus particularidades culturales, rompiendo con las ideas preconcebidas y el sentido común en su lucha contra las ideologías políticas y los consejos prodigados por los gurús del mundo empresarial. Ellos develan y hacen posible lo real, consideran que el conocimiento es útil, que aumenta la capacidad de acción y que contribuye de manera positiva a las transformaciones de la sociedad. Los textos de Dore y su aporte metodológico pueden ser leídos desde esta perspectiva y son hoy día pertinentes, pues nos dan elementos para reconstruir la vida social tras la crisis, como bien señala Lantur en un texto. En tercer lugar,
Dore aborda una serie de problemáticas que siguen vigentes y o nos interpelan para valorizar su herencia intelectual en la República Dominicana. En este sentido, merecen destacarse sus aportes en la construcción de un nuevo contrato social en la República Dominicana, con la experiencia del diálogo nacional con el presidente Fernández. Es la articulación de un nuevo contrato social en el país. Sus trabajos de la consulta popular para la Constitución del 2010, todo ese proceso de consulta popular para la consulta del 2010, sus reflexiones sobre la democracia y la concertación social como un mecanismo ligado al anterior para la toma de decisiones sustantivas a la base de un proyecto de nación, el rol de los intelectuales en la vida política y su compromiso, haber dado a la cuestión migratoria y a las relaciones de la República Dominicana con Haití un estatuto científico y profesional, dejando de lado las pasiones identitarias e incorporado en el análisis el hecho de que la República Dominicana es un país de migrantes y que nosotros los dominicanos defendemos a nuestros migrantes en el extranjero. Haber sido pionero en el análisis de la cuestión agraria y de la pequeña producción campesina, actor central en la producción de alimentos para la población y que son un elemento para pensar una política altermundalista y o alternativa en la República Dominicana. Yo quisiera hacer referencia a algunos momentos importantes. Yo pienso que un momento importante fue el diálogo nacional y la consulta para la Constitución. En lo que se refiere a sus aportes para lo que nosotros hemos llamado un nuevo contrato social, que se inscribe en el corazón de la experiencia del diálogo nacional y la consulta popular para la Constitución de 2010, son momentos importantes. En este sentido, Dore es uno de los grandes artífices de esta iniciativa. En lo que se refiere al diálogo nacional lanzado en el país mediante el decreto 489-97 de noviembre del 97, en estos textos aparecen una serie de artículos donde se analiza la necesidad del diálogo para la toma de decisiones, el diálogo como un instrumento central de la democracia, la importancia de establecer un compromiso entre Estado y sociedad civil como mecanismo por excelencia para definir prioridades nacionales, la importancia de la concertación y de escuchar todas las voces para establecer un proyecto de nación donde los diferentes sectores y actores sociales se sientan representados. Todo esto de cierta manera, se concretiza en lo que es hoy uno de los instrumentos más importantes que se ha producido en este país, que es la Estrategia Nacional de Desarrollo a 2030. Sin ese proceso, sin esa presencia de Carlos y ese proyecto conjuntamente con el presidente Fernández, nosotros no tuviéramos Estrategia Nacional de Desarrollo como un elemento concertado. La Constitución del 2010, el debate sobre la institucionalidad democrática a partir de esa Constitución, su preocupación de fortalecer la institucionalidad democrática con una reflexión muy simple. Vamos a elecciones, pero lo importante es crear marcos institucionales que garanticen a los ciudadanos que seamos más o menos iguales ante la ley. Y en ese sentido hubo un gran aporte del trabajo de Carlos. El rol también de los intelectuales y el poder de las ideas, como esenciales en la construcción de la nación y como entes portadores de justicia social. En sus textos rediscuten la relación entre los intelectuales y la política y la exigencia social de su compromiso para transformar la realidad en una situación de real política. La política también y las ciencias sociales. En este marco aborda la relación entre estos dos elementos y el rol de las ciencias sociales para decodificar la sociedad. Quiero hacer referencia al tema de la migración, como ya señalé, el tema agrario, que fue un tema central. Yo me acuerdo, bueno, aquí está el gordo Cuello, sobre las leyes agrarias, que de la izquierda de la universidad hablábamos de revisionismo. No, y cómo eso fue parte de un proceso importante para, en el marco de una visión de real política, hacer la cosa diferente, porque entendimos después de la Tercera Internacional que no es lo mismo democracia que dictadura, aunque los dos eran regímenes de la burguesía. Carlos Dore, entonces yo pienso que esos temas son vigentes y tienen una pertinencia, y que la relectura de esos textos tienen base de profundidad y una pertinencia hoy día. Yo quiero hablar ahora de Carlos Dore, el hombre. Quiero rendir especialmente homenaje a Carlos, el hombre, al intelectual,
al amigo, al profesor, quien nos reúne de nuevo para debatir sobre sus ideas y sus propuestas, que como siempre nos hizo pensar a todos nosotros como parte del legado de su generación, que otro mundo era posible y que ese mundo de lo posible debía ser construido por nosotros, que cada quien debía poner su granito de arena y que el debate de ideas, la sociología era un arma para tomar el cielo por asalto, como decía el camarada Marx. Carlos, que siempre supo escuchar y reconocer a los otros, tener una sonrisa y una mirada sobre la vida que era apasionada, desde donde estuviera. Una de las grandes enseñanzas para mí en esa época de la universidad fue también saber que en la vida es importante saber diversificar los placeres. Lo recuerdo en los pasillos de la Escuela de Sociología, de la UAS, vestido de caqui, cuando nos decía, tienen que leer, tienen que estudiar, ustedes son el futuro de esta nación y es por las ideas que van a transformar este país. Lo recuerdo en el X-Intec, en nuestros viajes y encuentros por Haití, en Francia, en México, en nuestro estudio sobre el transporte urbano que nos permitió pasear en guaguas todas las rutas inimaginables del transporte en Santo Domingo, en el Centro de Estudio del Caribe, en Flaxo, en nuestro trabajo sobre el sector informal, en fin, lo recuerdo en lo que ha sido una parte esencial de mi vida, que me ha permitido crecer y ser diferente. Esto creo que es extensivo a muchas de las personas que hemos desarrollado nuestra trayectoria al lado de Carlos Dores. Pienso en Ginny, en Jean, en Gabriela Santón, en Luis Manuel Guzmán Ibarra y muchos otros de los que nos acompañan aquí. Carlos no está aquí, pero sé que vas a ver esto. De manera especial, quiero decirte que aquí está conmigo mi hija Emalu. Quise que vinieran y quiero recordarte que tú eres su guía. Según la tradición de los vikingos, porque da la casualidad que yo tengo un marido danés. Según la tradición de los vikingos, cuando nació un niño se ponía bajo la égida de un gran guerrero, quien además de las argucias de la guerra pudiera enseñarle el arte del dominio de los mares, la aventura. Un hombre que le pudiera enseñar el arte de la lucha, el combate, las conquistas. Como bien te dije en esa ocasión, cuando celebramos la ceremonia, en el día de hoy ya los mares están conquistados, la mayoría están conquistados y no, lo que está en el centro no es la guerra, sino el debate de ideas. Y que para mí era importante que tú seas su guía en el debate de ideas, en el amor por este país y en su compromiso con los invisibles, a quienes tú educaste lo más fuerte de sus esfuerzos. Muchas gracias. Invito ahora al podium a Flavio Darío Espinal, que como ustedes saben es abogado, especialista en ciencia política y ha representado a la República Dominicana en Washington y ante la OEA. Flavio. Muchas gracias, Noris, presidente Fernández, amigos y amigas, muy buenas noches. En una carta que le remitiera el doctor Frank Moya Pons al doctor Carlos Dores Cabral, con ocasión de un artículo publicado por este último en fecha 23 de noviembre de 1998, el distinguido historiador empezó diciendo lo siguiente, cito, estimado Carlos, como las cosas que tú escribes tienen importancia histórica y serán consultadas por los historiadores en el futuro, deseo corregir una afirmación tuya que aparece en un artículo publicado hoy con tu firma en el Listín Diario, en el cual afirmas que yo asistí a las clases del profesor Hugo Tolentino en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en las cuales tú también veías el hoy sacerdote Antonio Lluveres. Fin de la cita. Poco importa en este momento la información aclarada por el doctor Moya Pons, sino destacar el valor que éste le daba a lo que Carlos Dores escribía.
tanto en la prensa como en los textos académicos. Aunque no soy historiador, me siento identificado con lo dicho por este destacado intelectual dominicano respecto de la obra de Carlos Dore. Pues al leer estos dos volúmenes pude apreciar la importancia histórica de los escritos en la prensa dominicana, de lo escrito en la prensa dominicana por este último, por Carlos, durante los años de la primera administración del presidente Leonel Fernández, en la cual Carlos desempeñó de manera ejemplar el cargo de director de la Dirección de Información, Análisis y Programación Estratégica de la Presidencia DIAPE, además de coordinador general del Diálogo Nacional en el periodo 97-98. Confieso que no simpatizo mucho con los libros que recopilan artículos publicados en la prensa, pues entiendo que estos, en sentido general, por responder a situaciones coyunturales o contener reflexiones a veces fugaces, carecen del rigor propio que se espera de un libro con vocación de trascender en el tiempo y de ser un verdadero aporte al conocimiento. Aunque debo también decir que en algún momento todos los que escribimos en la prensa sentimos la tentación de recopilar nuestros escritos, por lo que no se sorprendan si algún día hago lo propio con los míos. De todos modos, debo decir que estos dos tomos, con los artículos del destacado intelectual y político, con el sugerente título de Crónica de una razón apasionada, será de inmenso valor para entender ese importante periodo gubernamental de la historia política dominicana, el cual, presidido por un joven militante del partido liderado por el profesor Juan Bosch, ya no tan joven, lamento decir, marcó el comienzo de una nueva era en la política dominicana. Si me permiten una nota personal, deseo decir que para mí es un enorme privilegio y distinción estar ante ustedes presentando esta obra del doctor Carlos Dore Cabral. Conocí a Carlos en los años 1979-80, cuando venía desde Santiago a la capital a seminarios y conferencias, ávido de conocimientos y de participación en los acontecimientos políticos del país. Había leído sus trabajos en Hablan los Comunistas, aunque el tema de su especialidad profesional, la cuestión agraria, no era de mayor interés para mí, pero sí sus artículos políticos. Cuando lo conocí, me sorprendió su sencillez y humildad, algo, debo decir, no tan común en la intelectualidad izquierda en esa época. A través de los años nos encontramos múltiples veces y conversábamos sobre los temas que nos apasionaban. Estuve muy cerca de Carlos cuando el presidente Fernández lo invitó a integrarse al gobierno, pues formábamos parte de un equipo que trabajaba en un proyecto de reforma institucional auspiciado por el INTEC, donde él era profesor, por lo que tuve la oportunidad de conocer sus pensamientos, emociones e inquietudes al momento de aceptar la invitación del presidente Fernández, hecho que, indudablemente, representó un cambio importantísimo en su vida al permitirle promover ideas e iniciativas en las que creía profundamente, pero esta vez desde una plataforma mucho más amplia y con una capacidad de incidencia mucho mayor que la que él había tenido en su dilatada vida política. Si me lo permiten, aprovecho para decir que en esa misma época que él fue invitado a pasar al gobierno, hacia finales de 1996, el presidente Fernández me invitó a ejercer la función de embajador ante la Organización de los Estados Americanos, por lo que en el día de hoy, tal vez por primera vez públicamente, deseo reiterarle mi profundo agradecimiento por ese honor y esa distinción que me confirió, al tiempo que, también quiero que me lo permitan, deseo expresarle mi apoyo y solidaridad ante los ataques groseros e injustificados de que ha sido objeto por parte de una persona sin la más mínima credibilidad. Lo primero que deseo destacar sobre este libro, en 2 tomos de Carlos Dore, es que al leerlo uno siente con una vitalidad extraordinaria las situaciones políticas que se vivieron durante ese periodo de gobierno, los cambios, los conflictos, los actores,
los debates. Puede decirse que, aunque uno no se trata de una colección de artículos, visto en conjunto, es un libro de historia propiamente, aunque obviamente no la historia escrita por alguien que asume una posición neutral frente a los acontecimientos que estudia, sino la historia del relato que se desprende de alguien que tuvo un posicionamiento político, pero que a la vez se valió de su arsenal intelectual para opinar sobre una variedad de temas sobre la vida política, social, económica y cultural del país en esa época, así como también sobre otros temas que trascendían el ámbito local. Por el tipo de obra que es, no es posible identificar, digamos, 1, 2 o 3 líneas argumentativas centrales como sería propia de un libro escrito sobre un determinado tema. Hay coherencia intelectual en los planteamientos del autor, pero esta se manifiesta de manera casuística y de múltiples formas en las decenas de artículos recopilados en esta obra. Solo cuando estos se leen y se ponen en perspectiva, se puede apreciar la excepcional contribución de los mismos para entender ese importante periodo de la historia política dominicana moderna, particularmente el papel que Carlos Dore jugó en la vida pública durante esos años como funcionario clave en la estrategia y la comunicación del gobierno. Tomando en cuenta esta observación, deseo poner de relieve algunos rasgos notables que desde mi perspectiva tiene esta obra. El primero tiene que ver con el estilo. Una parte de estos artículos están escritos con el tono frío y desprendido del académico y analista, mientras que muchos otros tienen el sello del polemista comprometido con una causa o una idea. Disfruté enormemente estos artículos. Carlos Dore polemizó durante esos años con la dirigencia completa del PRD, con muchos de sus colegas intelectuales, con miembros de la prensa y con viejos compañeros de la izquierda revolucionaria. En buen dominicano, Carlos no barajaba pleito. Iba directo al grano, identificando su contrincante y marcando con claridad sus diferencias. En ese papel de polemista, quiero resaltar 2 elementos que me parecen de un valor singular. El primero es que Carlos mostró una gran valentía y responsabilidad defendiendo el gobierno del que formó parte, especialmente aquellos aspectos de los cuales era responsable. Como político de 1000 batallas, desde que era un adolescente, no se convirtió en un burócrata cuando pasó al gobierno, sino que ejerció desde ese espacio oficial lo que él sabía hacer muy bien, esto es, participar de los debates y las controversias de la vida pública. Eso marca una diferencia con otro tipo de funcionario que se desaparece cuando llega el momento de defender una acción o decisión de la que ha sido parte en el ejercicio de la función gubernamental. El otro elemento es que en esa faceta de polemista diestro y enérgico, nunca usó un calificativo para, perdonen la redundancia, descalificar personalmente a su oponente. En ocasiones fue bien duro, pero nunca usó epítetos que pudiesen herir o descalificar moral o personalmente a su contrincante. De hecho, muchos de esos con quienes polemizaban eran sus amigos de años, algunos compañeros de lucha política y otros colegas de la academia y el mundo intelectual. Pero eso no impedía que él dijera lo que pensaba de manera directa, franca y, por qué no decirlo, provocativa. Me pareció interesante la justificación que él daba sobre su estilo polemista, pues vale decir que él fue objeto de ataques recurrentes por el papel que desempeñaba como vocero y defensor del gobierno. Él decía que tanto su pasado de izquierda, en el que tenía que participar en las polémicas propias de ese campo ideológico, como su experiencia universitaria en Estados Unidos, donde se fomenta el libre debate de las ideas en la universidad, lo prepararon para jugar ese papel. Aparte del estilo, hay aspectos de fondo que también le dan una riqueza particular a esta colección de artículos periodísticos. Entre la diversidad de temas y problemas que abordó el autor durante esos años, en algunos casos incluso de carácter autobiográfico, deseo destacar 3 núcleos temáticos que me parecen particularmente relevantes. El primero refiere al diálogo como forma de abordar los conflictos. Ya sobre eso habló Laura. Numerosos artículos de esta colección están dedicados a tratar no solo al diálogo nacional como gran iniciativa gubernamental que él contribuyó a articular conceptualmente junto al presidente Fernández,
sino a los diferentes procesos de diálogo y búsqueda de concertación que él promovió desde su posición oficial. Carlos estaba convencido, y tenía la razón, de que ante la intensidad de los conflictos sociales y políticos y ante la realidad de un gobierno que no tenía representación congresual relevante, era necesario encauzar los conflictos por vía del diálogo y la concertación como forma de mantener y fortalecer la gobernabilidad. Él polemizó con diferentes líderes políticos e intelectuales en torno a esta temática, pues entendía que la resistencia a participar en esfuerzos de este tipo por parte de algunos sectores era la manifestación del sectarismo político o la estrechez de miras, lo que se hacía a expensa del interés nacional. Me resultó fascinante leer las conexiones que Carlos hacía entre su pasado de combatiente revolucionario y su posición como estratega del gobierno en lo que respecta a sus convicciones sobre la importancia del diálogo en la resolución de conflictos sociales y políticos. Él narra que siendo un joven universitario, se fue a huelga de hambre con algunos de sus compañeros, que luego se convirtieron en prominentes dirigentes de izquierda, con el propósito de que las autoridades de la universidad pública se sentaran a dialogar para discutir el tema de los requisitos de admisión en esa entidad académica. Es decir, un método, si se quiere, radical, era usado para buscar diálogo y concertación. Y ya desde el gobierno, con las posibilidades que daba esa plataforma, se inspiró, decía él, en aquella experiencia para propiciar mecanismos dialogantes de resolución de conflictos. Otro núcleo temático que quiero poner de manifiesto esta noche es el de la crisis y transición del liderazgo y los partidos políticos. Viéndolo con la perspectiva que da el tiempo, Carlos fue certero en casi todos sus análisis sobre esta cuestión. A título ilustrativo, oigamos este pasaje escrito en junio de 1998. Cito: el doctor Joaquín Balaguer es el prototipo de líder que, cual Saturno, termina devorando a sus propios hijos, a las figuras que crecen bajo su cobija. Es el más estéril de los grandes dirigentes del país, en cuanto al legado de nuevos personajes al mundo de la política. No puede pensarse seriamente en uno o dos dirigentes reformistas que, una vez retirado su líder, puedan sustituirlo y mantener unido y vigoroso el PRCC. Fin de la cita. El resto es historia. Y escuchen lo que dijo respecto del PRD en enero de 1998. Este partido, aseveró, carece de un claro e indiscutible sustituto o heredero del liderazgo de José Francisco Peña Gómez. Ahí parece residir la fuerza actual del PRD, en el sentido de que la posibilidad de división es cero mientras su líder se mantenga en la política activa, pues no hay quien le dispute seriamente el mando de la organización. Empero, esa es quizás su debilidad a plazo mediato, dice él, en el sentido de que una vez agotado, por las razones que sea, el liderazgo actual, se corre el riesgo de que el PRDismo se fraccione en tantos grupos como dirigentes de facciones existan, ya que nadie entre ellos reconoce que alguien que no sea él puede dirigir el partido. Fin de la cita. El resto es también historia. Del profesor Juan Bosch dijo que fue, cito, el más fértil de los líderes nacionales contemporáneos, el que más han contribuido a la formación de otras figuras que destacan en el escenario político actual. Fin de la cita. Cuando Carlos escribió estas líneas, solo había emergido el presidente Fernández como figura destacada, pero ya ese partido ha producido 2 presidentes en un tiempo relativamente corto, de modo que esta afirmación del autor también ha sido validada en el tiempo. En cualquier caso, una preocupación central de Carlos Dore era la cuestión del liderazgo político y la gobernabilidad, tanto partidaria como nacional, en el contexto de un proceso de agotamiento o desaparición de los líderes tradicionales que gravitaron en la vida política del país durante las 3 décadas precedentes. Otro núcleo temático importante, a lo cual se refirió Laura Faxas, fue la cuestión haitiana. Aunque Carlos no era del agrado de ciertos sectores que vieron en él a alguien desproporcionadamente inclinado a favor de los inmigrantes haitianos y de los dominicanos de ascendencia haitiana, encuentro que sus análisis y juicios sobre esta problemática fueron moderados y responsables. Aquí comparto este pasaje, cito: la cuestión de la presencia de los trabajadores extranjeros en el país no se reduce a los campos de caña ni se soluciona con solo dejar de contratarlos para las zafras azucareras. No,
Esa realidad prácticamente permea toda la economía nacional y ese es el universo de su solución. Esto habla de la necesidad de que se norme toda la migración laboral existente en el país. Para esto el gobierno requiere del concurso de los patronos y de los trabajadores nacionales que conjuntamente con las instituciones estatales especializadas en esa cuestión establezcan las bases socioeconómicas, políticas, culturales y jurídicas de la misma. Fin de la cita. En el segundo tomo hay una serie de artículos sobre la caracterización socioeconómica y cultural de los dominicanos de ascendencia haitiana que merece la pena leerse en el contexto del debate actual en el país sobre esta problemática. En el contexto de la polarización y el fanatismo que existe en el país alrededor de este tema, ya podemos pensar y saber dónde hubiera estado ubicado Carlos en esta polémica. Como ustedes comprenderán, no puedo abarcar todos los temas que Carlos Dore cubrió en esa prolífera labor periodística como analista político y vocero del gobierno, pues nos tomaría horas hacerlo. Para cerrar, sin embargo, quiero hacer mención de dos aspectos que tocan la dimensión personal de Carlos. El primero es que me impresiona lo precoz que él fue políticamente hablando. Carlos narra en uno de sus artículos un encuentro con el profesor Juan Bosch la noche del 31 de diciembre de 1969 en París, en un hotel de París, para coordinar acciones a nivel nacional e internacional, él como representante del Partido Comunista Dominicano, en lo que concierne a canalizar ciertos problemas políticos que envolvían a los militares constitucionalistas que vivían en Europa. En ese momento, él apenas tenía 29 años de edad y ya estaba reunido con un gigante de la política dominicana que había pasado décadas en el exilio, había sido presidente, depuesto por un golpe militar y líder de la mayor fuerza política de oposición del país. Ese bagaje de Carlos de años en la vida política le sirvió de sustento al papel que él pasó a jugar junto al presidente Fernández, de ahí su valentía y su responsabilidad al momento de asumir sus tareas, independientemente de que se estuviera o no de acuerdo con sus juicios políticos. Y esto me lleva al último punto. Me refiero a su don de gente y a su integridad moral. En cuanto a lo primero, una periodista le preguntó una vez, cito, ¿realmente marean las alturas? Su respuesta fue la siguiente, a las personas que sufren de vértigo, sí. Por suerte, yo no sufro de vértigo y en realidad no siento que estoy tan alto. Entre los funcionarios y el resto de la población no debe plantearse que unos están arriba y otros abajo. Esa frase me recordó al Carlos Dore que conocí por primera vez, alguien sencillo y humilde, con los pies en la tierra y con conciencia de la finitud humana y de que el ejercicio del poder es para servir. En cuanto a lo segundo, su integridad moral, nada que yo pueda decir recogerá plenamente esta dimensión de su personalidad, su carácter, su fuerza moral y sus convicciones como principios rectores de sus actuaciones. Su ejemplo y trayectoria están ahí, nada que agregar. Por eso esta noche, junto a presentar esta obra que de manera tan cuidadosa y hermosa ha editado Funglode, deseo rendir tributo a este dominicano excepcional que lleva por nombre Carlos Dore Cabral. Muchas gracias.